Siempre nos hemos preguntado o nos preguntan qué es el temor, y especialmente el temor de Jehová o a Jehová, como nosotros lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, si vamos al idioma español, encontramos que esta palabra, especialmente la palabra temor, tiene varios sinónimos. Por ejemplo, recelo, aprehensión, sospecha, desconfianza, cuidado. Si analizamos cada una de estas palabras, podemos concluir que la Biblia no se refiere a ninguna de ellas cuando habla de temor de Jehová o a Jehová, porque el contenido de cada una de estas palabras conlleva una connotación negativa, y eso no es el propósito de la Biblia. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que la misma Biblia nos muestre o nos enseñe qué es el temor de Jehová. ¿Cuál es el significado que los autores bíblicos tenían en mente cuando escribieron? ¿Y qué era lo que realmente el Espíritu Santo de Dios nos quería enseñar? Primero veamos lo que nos dice el autor del Salmo 34 en sus versículos del 11 al 14. En primer lugar dice, venid, o sea, está haciendo un llamado. Venid, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. Luego en el siguiente versículo él hace una pregunta retórica, y sabemos que la pregunta retórica es aquella que tiene la respuesta en sí misma. Y la pregunta es, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Sin duda cada uno de nosotros daría la respuesta, yo. Porque todos nosotros deseamos vida y deseamos tener una buena vida. Entonces, el salmista nos dice las primeras cosas que significan o que es el temor de Jehová. Y la primera cosa dice, guarda tu lengua del mal. Y como el libro de los Salmos, incluyendo también el libro de Proverbios, esos son libros poéticos. Entonces, porque la siguiente frase del versículo es, y tus labios de hablar engaño. Lo que en sí está queriendo decir el salmista con estas dos frases poéticas es que nosotros guardemos o cuidemos nuestra boca, y que cuidemos nuestra boca en lo que hablamos. ¿Qué es lo que decimos? Y cuando uno va al libro de Proverbios, que es el que más habla de la lengua, yo creo, encontramos una serie de versículos que nos dicen que tanto nosotros podemos usar bien la lengua, como también podemos usarla mal. Y me gustaría leer algunos de esos versículos. Y ahí el primero dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Otra cosa que también dice Proverbios, dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Luego también dice otro versículo, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Uno más, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La lengua apacible, dice otro versículo, es vida de la carne, o es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. También dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua,
y el que la ama comerá de sus frutos. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y el último, dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Luego, si nosotros vamos a la carta del apóstol Santiago en su capítulo 3, él ahí hace una descripción gráfica, podríamos decir, de lo que es la lengua y el daño que puede hacerse con la lengua. Pero también el apóstol ahí hace una recomendación de que como cristianos nosotros no debemos utilizar mal nuestra lengua. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿qué es el temor de Jehová? Aquí dice que la primera cosa es guardar o cuidar su lengua, sus labios. Luego dice, apártese del mal, o apártate del mal y haz el bien. Otra vez la forma poética. Apártate del mal. Toda cosa que no es correcta, toda cosa que es mala, toda cosa que haga daño, no solamente a nuestra propia persona, sino también a las demás personas y que sean una ofensa a Dios. Y lo último que dice en estos versículos es, busca la paz y síguela. O sea que entonces, para el salmista, el temor de Jehová o a Jehová es que nosotros cuidemos nuestra forma de hablar. También que nosotros nos apartemos del mal y procuremos hacer el bien. Luego también que nosotros busquemos la paz y la sigamos. Entonces el temor de Jehová no es que yo llegue encogido a la iglesia o al lugar donde nos reunimos. Ese no es el temor de Jehová, porque algunas personas dicen que temor a Dios o a Jehová es reverencia, respeto, pero nos quedamos en la misma cosa. Entonces, lo interesante es cómo la Biblia dice que es el temor de Jehová. Otro versículo que podemos tomar en segundo lugar es el versículo de Proverbios 8:13. Ese versículo dice que el temor de Jehová es, el versículo de Proverbios es mucho más categórico, porque no dice que puede ser o debería ser, sino dice que el temor de Jehová es, y en primer lugar es aborrecer el mal. Y ya sabemos que la palabra aborrecer también tiene como sinónimo odiar, detestar, mirar con malos ojos. Entonces lo que está diciendo es que yo, si temo a Jehová o quiero temer a Jehová, debo aborrecer el mal, debo odiarlo. Y luego la pregunta es, ¿qué es el mal? Otra vez. Pero yo creo, especialmente nosotros que somos hijos de Dios, o los que hemos creído en Cristo, nosotros tenemos por lo menos tres cosas que pueden mostrarnos cuando estamos haciendo algo malo o qué es el mal. En primer lugar, tenemos nuestra conciencia, que por el Espíritu Santo de Dios está despierta, está limpia. Y tenemos al mismo tiempo al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que nos redarguye, que nos dice cuando algo es malo. También tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, que es la que nos muestra cuál es el camino, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, según el libro de Proverbios, en primer lugar, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Luego también dice aborrecer la soberbia, el orgullo, la altivez, la altanería. Y luego también dice que es aborrecer la arrogancia. O sea que nosotros como hijos de Dios no podemos ser orgullosos, no debemos ser orgullosos, no debemos ser arrogantes, no debemos ser altivos, no debemos ser intemperantes, no. Porque el temor de Jehová es eso, aborrecer la arrogancia, aborrecer el orgullo,
Aborrecer todas esas cosas que son sinónimas de soberbia. También otra cosa que dice el proverbista, que es aborrecer o que es el temor de Jehová, es aborrecer el mal camino. O sea, lo que está queriendo decir es que nuestra conducta no sea una conducta equivocada, una conducta mala, sino que sea una conducta correcta. Debemos no solamente tratar de caminar por el camino correcto, sino aborrecer el mal camino. Y luego, por último, ahora aquí aparece otra vez la boca. Y dice, la boca perversa aborrezco, dice Dios. Ese es el temor de Jehová entonces. Entonces, amigos, el temor de Jehová no es una simple reverencia, no es entrar a un lugar que nosotros tomamos como iglesia, no es entrar al lugar caminando de puntillas, no es entrar a lo mejor en silencio, que de seguro es correcto, es bueno, pero ese no es el temor de Jehová. Entonces la palabra de Dios en este día nos ha mostrado qué es el temor de Jehová. Ojalá sea de bendición para nuestra vida. Amén.